Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, vamos otra vez, creo que es la cuarta parte, ¿verdad? De lo que debemos hacer en secreto. Siempre es difícil hablar del tema del ayuno porque nosotros como iglesia estamos habituados a hacer ciertas cosas con el ayuno. Y muchas veces se hacen cosas más por tradición que por la Biblia, porque nosotros somos un pueblo de tradiciones. Y uno nunca puede reemplazar la palabra de Dios por la tradición o la experiencia, porque nosotros hemos adquirido, el pueblo de Dios, cierta experiencia en cuanto al ayuno. ¿Cuál experiencia? Que usted y yo podemos decir es que Dios me ha contestado cuando entro en ayuno, ¿sí, no? Pero pastor, si yo cuando ayuno por algo Dios me contesta. Entonces yo puedo con base a esa experiencia formar una doctrina, pero es muy importante mirar qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Será que Dios contesta es porque se ayunó? Es decir, que si no se ayuna, el Señor no va a contestar. Creo que es una pregunta que vale la pena uno hacerse. O es que yo lo he hecho así toda mi vida. E inclusive, a veces en el ayuno, alguna gente de la iglesia se ha acostumbrado a ayunar trabajando. Porque eso se da. Entonces se van al trabajo y ayunan. Pero realmente eso es lo que quiere el Señor. Entonces traje hoy unos principios cortos acerca del ayuno y esperamos que el Señor nos ilustre a través de la palabra. El primer principio es el siguiente: el ayuno no es para que Dios conteste nuestras oraciones. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia no lo dice. Si a mí la Biblia me dijera que ayunando Dios me contesta, seguramente habría que hacerlo. Pero ¿qué dice el Señor sobre la manera de pedir o qué concordancia hay entre el pedir y el contestar de Dios? En Mateo 6:8, en la parte B dice: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Inclusive, antes que nosotros le hablemos al Señor, Dios como buen Padre ya sabe qué cosas necesitamos. Porque imagínese uno como padre con un bebé. Yo pienso que los padres, y sobre todo una madre, sabe que quiere un bebé, ¿sí o no? Es más, en ese lenguaje ininteligible, no sé si así se pronuncia, del bebé, la única que le entiende es la mamá, ¿sí o no? La única que le entiende. Pero ¿qué tal? Bueno, ¿y usted por qué no le ha comprado pañales al niño? No, es que el niño no me lo ha pedido a mí. Y en esos años en que el niño no sabe hablar, el niño se expresa llorando. Y un niño cuando llora uno no sabe qué será, ¿no? ¿Será que tiene calor? ¿Será que tiene frío? ¿Será que está poposeado? ¿Verdad? ¿O tiene cólicos? ¿O tiene sueño? Yo siempre me pregunto a un niño por qué llora cuando tiene sueño. Pues póngase a dormir y ya, ¿no? Pero no es así. Y así es Dios. Entonces nosotros tenemos nuestras necesidades y nosotros debemos comprender que las necesidades que nosotros tenemos las conoce el Señor. Dios no es ajeno a nuestras necesidades, no a nuestros caprichos, ¿sí me entiende? Porque hay cosas que nosotros creemos que las necesitamos, pero no es así. Pero lo que Dios sabe que necesitamos, y perdona la redundancia, Él lo sabe.
Y dice Mateo 7:7, pedid y se os dará. Fácil, ¿verdad? Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Pero aquí en ningún momento dice que hay que ayunar. Porque si la palabra aquí me dijera, pedid con ayuno y se os dará, buscad en ayuno y hallaréis, llamad en ayuno, sería diferente. Y es porque nosotros hemos entendido la parte del ayuno mal. Dice Efesios 3:20 y me fascina, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces yo consideraré un Dios malo que Dios quiera que yo aguante hambre para que Él me conteste. Yo lo veo así. Como mi hijo que me pide, no coman todo el día y yo te contesto. No, ese no es el carácter de Dios. Y muchas veces no recibimos lo que pedimos, no porque no ayunamos, sino porque pedimos mal. Eso dice la Biblia. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, no sabéis lo que pedís. Le dijo Jesús a la mamá de los hijos del trueno, Boanerges, y les hace una pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado? Bueno, esa no es la parte importante. La parte importante es que el Señor le dijo, no sabéis lo que pedís. Y muchas veces Dios no contesta. Es por eso, pero no es que Dios no conteste. Yo pienso que Dios siempre contesta, sino que a veces dice que no. Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pero más adelante dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En ninguna parte dice ahí que no recibieron porque no ayunaron. Ahí no dice. Entonces el ayuno no es para que Dios conteste nuestras oraciones. Yo tengo la plena seguridad, y tú también la debes tener, que si tú vas a tu habitación y oras a Dios, Dios escucha tus peticiones. Yo no necesito ayunar para que Dios me escuche. Yo no necesito hacer eso. No. Yo sé que yo me arrodillo un momentico y Dios me escucha. Yo sé que yo puedo ir a una buceta y hablo con Dios y Dios me escucha. ¿O no? Segundo, el ayuno no es para adquirir cosas, ellas vendrán por añadidura. Porque hay mucha gente que ayuna por una moto, que ayuna por un trabajo. Imagínense eso, hermanos. Y esto es lo tremendo, porque el gran grueso de la iglesia lo hace, ayunar por cosas. Pero Lucas 12:31 dice, buscad más bien el reino de los cielos y todas estas cosas vendrán por añadidura. Entonces las cosas vienen como resultado de mi búsqueda de Dios, aunado a otras situaciones. Por ejemplo, porque es disciplinado. O sea, yo quiero ser bendecido económicamente, quiero tener cosas, tengo que ser disciplinado, ¿verdad? Y la disciplina es diferente al flojo. Debo ser trabajador, debo ser visionario, debo ser ahorrador y algo aún más importante, debo invertir. Porque ni aún con ahorrar basta, pero al menos es un buen principio. Entonces hay muchos factores que hacen que yo adquiera las cosas. Eso no es por ayunar,
Si la persona ayuna porque necesita un trabajo, pero no sale a la calle a conseguirlo y no lleva hojas de vida, Dios no va a mandar un ángel, hermano, con un trabajo o con un mercado. Sería bueno, ¿no? Que un ángel tocara a mi puerta y con tremendo mercado de 500,000 pesos. Oh. ¿Dios hace eso? No. ¿Lo ha hecho? Sí. Porque hay excepciones y Dios lo hace. Pero el ayuno no es para adquirir cosas, jamás. Porque si no, entonces ¿dónde? Porque muchas cosas se adquieren hasta ilegalmente. ¿Sí o no? Realmente eso no depende del Señor. Depende muchas veces de nosotros. Un hermano recibió una palabra de parte de Dios. Y porque le estaba pidiendo al Señor una fábrica de lácteos. Y en una palabra profética, alguien le habló y dijo: así dice el Señor, vas a recibir esa fábrica, Dios te la va a dar, imagínense. Eso lloró, que Dios me habló, y con esa convicción. Y pasaron los años y no había fábrica. No tenía ni para un queso. Y un día le hizo reclamo al Señor. Y alguien le dijo, porque lo comentó con un pastor, no sé, le dijo: ¿y usted ya sabe hacer lácteos? No. Entonces Dios, ¿cómo le va a dar eso si no se preparó? Entonces el ayuno no es para eso. El ayuno no es para echar fuera demonios. Y aquí donde yo estuve tocando un poquito hace 8 días y tuve una especie de confusión y ya la voy a aclarar. Porque muchos creen eso, que yo debo ayunar para echar fuera demonios. Yo me acuerdo, yo estaba recién convertido. Yo llevaba como un mes y medio. Ya la gente supo en ese tiempo que Olmer se había vuelto evangélico. La gente sabía. Nosotros vivíamos en una casa de bareque. Imaginen que ahora ya están de moda, ¿no? Las casas de bareque se llaman casas bio algo, biosostenibles. Sí. Imagínense, yo hubiera sabido que yo tenía una mansión, pero eso en ese tiempo me avergonzaba eso. Porque todos mis amigos tenían su casa de ladrillo y la mía era de bareque, de tierra. Pero realmente yo estaba en una mansión sin saberlo. Yo tenía una casa biosostenible. Y esa casa tenía una puerta y una ventanita. Yo me acuerdo que yo estaba ahí y alguien tocó la ventana y yo abrí la ventana. Y era un muchacho, varios. Holmer, que Marina se endemonió, dijeron. Y yo quedé, que venga. Y de una vez me arrodillé a pedirle perdón al Señor por mis pecados. Y salí corriendo pensando que yo no había ayunado, porque yo he escuchado eso. Ya había visto discipulado, todas esas cosas. Y yo llegué y sí, estaba la vecina endemoniada hablando con voz gruesa. Oh, ah. Hola, ¿por qué los demonios harán eso, no? O sea, no tiene necesidad de hacer eso, ¿sí o no? Porque no hablan normal, ¿no? Todos chauceros. Sí, hablé normal, pero aquí estoy. Entonces yo llegué y todo un círculo, porque yo iba frente a una cancha de fútbol, y me abrieron paso. Y ahí estaba la vecina y me miró y se fue la luz. Uy, Dios mío. Hermano amado, qué susto tan tremendo. Tan terrible. Yo quería salir corriendo de ahí.
Estaba pero asustadísimo. Pero los hermanos enseñan que yo debo ayunar para tener respaldo de Dios. Y hay unos versículos que yo los toqué la vez pasada, pero quiero mostrárselos. Marcos, hay dos citas en la Biblia. Una está en Marcos 9:29. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Fue la pregunta que le hicieron los apóstoles a Cristo, porque fueron a hacer una liberación de un loco, muchacho lunático loco, y no pudieron. Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, y eso está en Marcos 9:29. Pero en las otras versiones que le estoy comentando la vez pasada no está. Por ejemplo, traje la NBI y la Dios habla hoy, y la NBI dice: esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Yo no puedo hacer una doctrina de un versículo. Yo tengo que mirar a través de la palabra todo lo concerniente a ese tema para formular una doctrina. La Dios habla hoy dice: y Jesús les contestó: a esta clase de demonios solamente se le puede expulsar por medio de la oración. La palabra ayuno no está. No está. Porque ahí donde dijera, y bueno, obviamente los hermanos basan precisamente de ahí, porque la Reina Valera dice: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Lo tremendo del asunto es que más adelante en Mateo 17:21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y este versículo de Mateo 17:21 en las otras versiones no existe. Tú miras en la que quiera, PDT, NBI, la Dios habla hoy, y ese versículo no existe. No existe. Ni siquiera nombra la palabra género. Y no es el único que existe. Realmente hay otros versículos que tampoco existen. Y bueno, el tema de hoy no es ese. Entonces, cuando yo voy a echar fuera un demonio, lo que Dios me dice a mí es que tengo que usar la palabra de Dios y el nombre de Jesús para echar fuera un demonio. La espada del Espíritu, ¿no? Porque en Efesios habla de la armadura de Dios y habla sobre la organización que tiene Satanás, y habla que la espada de nosotros es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces yo no puedo decir: no, es que si yo no ayuno, Dios no me respalda. No, no, no. Dios no me respalda a mí. Dios respalda su palabra. Jamás Dios respalda a un ser humano. Dios respalda la palabra, o quizá la fe que esa persona tenga. Tampoco el ayuno es para santificarnos, aunque hay 3 clases de ayuno y no voy a hablar hoy de eso. Pero la Biblia dice que nosotros ya somos santos, ¿o no? Eso dice la Biblia. En 1 Corintios 1:1 dice: a la iglesia de Dios, a los santificados en Cristo Jesús. Por ejemplo, Hebreos 13:24 dice: saluda a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia los saludan. 1 Pedro 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Aunque hay una santidad progresiva, porque esto es una santidad posicional que empieza a gestarse desde el mismo momento que yo decido seguir a Cristo. Nosotros somos santos, que a veces no parecemos, pero nosotros somos santos. La idea es que concuerden nuestras acciones con nuestra posición, ¿verdad? Uno es santo, ¿por qué? Por la palabra de Dios
Porque dice la Biblia, vosotros estáis limpios por la palabra y una decisión personal de cambio. Hablando de la santidad progresiva. Por eso la Biblia dice, dejad aquello, no hagan esto. Es una decisión personal para adquirir esa santidad. Realmente, hermanos, el ayuno es para estar con el Señor. Es para estar con Dios. Es un momento que yo aparto para estar con mi Señor. Y si voy a ayunar, entonces yo aparto un día, al menos un día. Eso es lo que yo hago. Y cuando yo viajo a otros lugares, porque hay hermanos en otros lugares que me dejan, los hermanos que tienen hoteles y me dejan una habitación, yo llego ahí y yo voy con algo en mi mente, a estar con Jesús. Y alguien podrá decir, bueno, en el ayuno no se puede orar. Claro, usted en el ayuno debe orar. Y ora por lo que sea, por las peticiones que sean. Pero no es porque está en ayuno Dios te va a contestar o Dios te va a escuchar. Realmente Dios lo va a hacer así no estés ayunando. ¿Qué tal uno bien angustiado y Dios diga, no, hasta que no ayunes? Pues imagínense. ¿Qué tal que sea una urgencia? Señor, necesito que esto ahora, no, mañana porque hasta que no ayunes, ¿no? Entonces cuando yo hago varias cosas. Gracias a Dios por el internet, ¿no? Porque antiguamente, cuando mi pastor ayunaba, él tenía una grabadora pequeñita y los famosos cassettes, ¿recuerdan? Que pasaba la canción y ahí estaba para rebobinar y devolver. Increíble esa tecnología. Pero era a punta de cassette, con canciones antiguas. Entonces uno escucha música, en mi caso yo escucho música, canto al Señor, escucho a otros predicadores, porque me gusta escuchar a otros predicadores. Y tengo una lista, no a todo el mundo escucho, pero a esos los escucho. Leo libros, hago prédicas, hago una especie de devocional con la palabra, leo la Biblia, yo tengo acostumbrado a leer la Biblia y saco lo que Dios me habla. A veces se forman prédicas. Si estoy escribiendo un libro, pues lo escribo o duermo y me cepillo harto la boca, hermano, porque eso el alientico de uno empiece a volverse hediondito. Entonces toca a uno cepillarse la boca con frecuencia. Eso es dele todo el día. Cepíllese uno la boca, hermanos, porque uno empieza a excretar seguramente todo eso. Ahora, ¿qué beneficios hay cuando uno ayuna? Es diferente. Hay unos resultados, hay unas consecuencias. Primero, en el ayuno, cuando tú entras al ayuno, no solamente cuando entra al ayuno, pero muchas veces se conoce la voluntad de Dios para mi vida. Por ejemplo, lo que dice acá, Hechos 13, del 2 al 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En un ayuno recibieron el llamamiento a ser misioneros, Bernabé y Saulo, que es el mismo apóstol Pablo. Entonces uno se debe meter en ayuno porque, o ahí en el ayuno, como consecuencia, Dios me puede hablar y direccionar mi vida, porque uno está ahí con el Señor, porque el objetivo es estar con Dios. ¿Qué hace más el ayuno? Trae fortalecimiento espiritual. Me fascina esta señora. Dice:
y era viuda hacía 84 años. Yo creo que esta señora tenía más de 100 años, pero no disfrutó mucho ese matrimonio, porque era viuda hacía 84 años, supongamos. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día, imagínense eso, con ayunos y oraciones. Está en Lucas 2:37 y 38. Una mujer ancianita, pero que ayunaba. Porque hoy en día, hermanos, hay muchos obstáculos para uno ayunar. El tiempo. Uno dice, no, pero es que yo todos los días trabajo y tengo tal día y me voy a poner a ayunar. Otros son las enfermedades, ¿sí o no? Porque si usted tiene gastritis, tiene la tensión alta, porque hay hermanos que me dicen, pastor, mire que yo empiezo a ayunar y a mí me arde la boca del estómago. Ese estómago pidiendo sancocho, hermano. Eso le arde. Y eso suele suceder. Hay hermanos que dicen, pastor, yo empiezo a ayunar y empieza el dolor de cabeza. Entonces uno con el ayuno debe ser progresivo, irlo alargando lentamente. Pero el ayuno trae fortalecimiento espiritual, me hace crecer espiritualmente, porque estoy con el Señor. Otra cosa que hace el ayuno es que el ayuno trae revelación de parte de Dios. No estoy diciendo que solamente en ayuno hay una revelación, no, hay una gran posibilidad. Mira lo que dice Hechos 10:30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que hasta ahora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. Y bueno, ¿qué estaba haciendo Cornelio? Estaba ayunando y un ángel se le apareció. ¿Por qué? Miren, hermanos, la Biblia dice que donde hay 2 o 3, Dios está en medio de ellos, ¿verdad? Sí. Es decir, como aquí habemos varios, sabemos que Dios está en medio de nosotros y citamos esa palabra. No es que Dios no esté afuera, sino que en la comunidad es más factible que Dios se manifieste porque habemos 2 o 3. ¿Sí me hago entender? Entonces, así pasa, hermanos, con la revelación. Dios me da una revelación leyendo la palabra, pero si estoy en ayuno, yo adecuo el ambiente para que Dios me hable, porque estoy en eso. Usted viene hoy a la iglesia y usted viene a eso, ¿verdad? A cantar, a escuchar, a estar en comunión con Dios. Usted viene a eso, ha apartado 2 horas de su vida, 1:30, no sé, para eso. Y es más fácil que Dios te hable acá que uno ocupado en los asuntos de la vida, que uno por allá en otras cosas. Es más fácil porque el ambiente es propicio. Entonces el ambiente es el ideal. Por eso los encuentros son buenos, porque uno va a eso, a que haya liberación, sanidad interior, bautismo. Entonces uno va dispuesto y Dios se manifiesta, no porque Dios no esté en todos los lados. Y no solamente eso, sino que el ayuno trae beneficios físicos, porque lo que hace el cuerpo es que emplea todos los recursos, porque el cuerpo sabe que usted ha dejado de alimentarse y el cuerpo empieza a activarse y empieza a desintoxicarse, y en lugar de quemar, ¿cómo le digo yo? Moverse para quemar los alimentos y todo eso, entonces el cuerpo empieza a reaccionar. Es sorprendente que cuando usted tiene mucho frío, usted tiemble, ¿verdad? Los dientes tiemblan.
se dan los unos contra los otros. Y usted empieza a temblar del frío. Y es un mecanismo de defensa que el cuerpo emplea para calentar el cuerpo. Tremendo, ¿no? Mire cómo Dios es de perfecto. Entonces, el cuerpo sabe que se está enfriando. Y de una vez entra el mecanismo de defensa a que el cuerpo se mueva para calentarlo. Por eso hay personas que empiezan a hacer dieta y el cuerpo dice, ¡wow! Y más se engordan. Por eso la mayoría de dietas no funcionan. Porque uno deja de comer y el cuerpo empieza a trabajar para proporcionar lo que debe recibir y no recibe a través de los alimentos. Y después come la persona alguito y ¡fum! Se sopló. Realmente, hermano, el cuerpo es maravilloso. Entonces, cuando las personas se están muriendo de frío, el cuerpo lo que hace es que deja de mandar sangre a los pies y a las manos para inyectarle sangre al cerebro, al corazón. Y entonces por eso es que se pierden las manos, los pies, lo primero, porque es el cuerpo. De la mejor manera de uno desintoxicar el cuerpo es en un ayuno. Pero el ayuno es una bendición de Dios, hermano. Porque en el ayuno yo le digo a Dios, yo quiero estar contigo. ¿Y hace cuánto tú no ayunas? Por eso en esta iglesia a los servidores, el resto no le decimos nada, prácticamente le exigimos que ayune. Porque si no lo hacemos, no lo van a hacer. Bueno, algunos lo harán, pero ¿cómo puede ser uno un creyente sin ayunar, hermanos? Dígame. Hay creyentes que pasan los años y no ayunan. El único ayuno que tienen es para hacer exámenes médicos. Se van en ayunas. Ay, tengo exámenes de sangre. No puedo comer. Pero cuerpo tranquilo, apenas salga esos exámenes, tremendo desayuno el que me doy. Nosotros ni siquiera nos deberían acordarnos que ayunemos. Nosotros por inercia deberíamos ayunar. Porque se supone que el deseo de cada uno de nosotros es estar con Jesús, ¿o no? Querer estar con Él. Por eso no es bueno irse a trabajar y ayunar, porque lo que hacemos es aguantar hambre. Porque no acondicionamos el espacio, el tiempo para eso. Entonces, amados hermanos, el ayuno es una bendición. Hay varias consecuencias. Dice un refrán que el que anda con la miel, algo se le pega. Y si yo mantengo con Jesús en comunión y dentro de esa manera ayuno también, pues ando con Dios y algo de Dios se me va a pegar. Hay ministración. Y yo cuando me he ido a ayunar, yo tengo un descontrol en mi sueño porque yo duermo cuando me dé sueño. Si a mí me da sueño a las 2 de la tarde, yo me pongo a dormir. Y si duermo 1 hora o 2 me levanto y sigo. De noche, entonces yo duermo por momentos en la noche, me despierto y sigo. ¿Qué estoy haciendo? Con un solo propósito, con un solo objetivo: querer más de Dios, saber más de Dios, de leer la palabra. Y le estoy diciendo: Señor, tú eres más importante que una comida. Y si yo consumo medicamentos, pues no los consumo. Y si me muero en ayuno, pues me muero, pero Dios no va a permitir eso. Yo conozco gente que ha ayunado 40 días. ¿Quién resiste eso? Pero 40 días.
No solo en la Biblia está Elías, Jesús y Moisés 80 días, sino que hay gente, hermanos. Yo sí no he ayunado tanto. Realmente he ayunado solamente 8 días. Y quiero irme otra vez para estar con Dios, encerrarme con el Señor. Y dirá usted, pero pastor, usted que tiene tiempo libre y le sobra, a mí no. Pues cuando sean sus vacaciones, hágalo. O sea, no hay excusa. Porque cuando uno quiere de Dios, quiere. ¿O no? Sí. Y cuando uno saca tiempo para el Señor, Dios hace que el tiempo en nosotros rinda. Rinda. Si tú sacas tiempo para el Señor, si tú le das a Dios la prioridad, Dios también hace cosas por ti. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Cuánto debe ayunar usted? Lo que aguante, realmente lo que aguante. En la Biblia hay ayunos de 1 día, de 3 días, de 7 días, 21 días, 40 días y Moisés 80 días. Yo no sé, porque él subió al monte, ayunó 40 días, ¿verdad? Bajó y yo no sé si tomó caldo de pollo y volvió y subió. Realmente no sé, la Biblia no lo dice. Da la impresión que él bajó y subió. Si no comió nada, pues ayunó 80 días. ¿Y se murió? Pues sí se murió, pero después. Pero no por ayunar. Entonces, mucha gente no ayuna eso, ¿no? Pastor, ¿y qué tal que se me estrangule la gastritis? Yo no sé si es una referencia médica, pero la gente habla así, ¿no? Se me va a estrangular la gastritis. Yo me imagino a Homero estrangulándole el cuello a Bar. Se me va a estrangular la gastritis. Pastor, la cabeza se me va a estallar. Haga el ejercicio. No es obligatorio jamás, pero hay que hacer el ejercicio. Amén. Y hay un ayuno que es privado y hay un ayuno que es congregacional, que es lo que hacemos acá en la iglesia y todos nos reunimos a ayunar. Yo los animo, hermanos, a ayunar. El ayuno se hace en secreto, nadie lo debe saber. O cuando nos citen en la iglesia, no que la gente en la calle sepa, podemos ayunar. Hay que buscar del Señor. Amén. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a orar en esta mañana.